Hola, bienvenidos al podcast de Beca Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Hoy queremos dedicar este episodio a contribuir con la educación financiera, hablando del mundo de las inversiones de manera más cercana y fácil de entender. Explicaremos un nuevo tema y desde ya agradecemos sus sugerencias para ser consideradas en próximas entregas. Tras la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el pasado jueves 1 de noviembre, el mercado reaccionó en forma que uno podría describir alborozada, con un fuerte empuje tanto en el precio de las acciones como de los bonos. Las acciones, que venían bastante deprimidas, tuvieron un rebote importante durante 2 días consecutivos, jueves y viernes, y los precios de los bonos permitieron una reducción de rendimientos, en el caso de la tasa de 10 años, que llegó a ubicarse cercano al 4,5%, luego de haber estado tocando niveles del 5%. Recordemos que la decisión de la Reserva Federal fue mantener la tasa de interés de referencia, la tasa de interés interbancaria, en el rango de 5,25 o 5,50, pero la reacción positiva del mercado no comenzó con el anuncio de la decisión de la Reserva Federal, sino que más bien se produjo un rato después, durante la conferencia del presidente de la Reserva Federal, que dijo, por lo tanto, Jerome Powell, que para generar toda esta reacción tan positiva. Bueno, la verdad es que es difícil encontrar, tanto en el mensaje de Powell como en la secuencia de preguntas y respuestas posterior, algún elemento que permita justificar este festejo por parte de los mercados. Es más, frente a las continuas preguntas de los periodistas acreditados sobre la trayectoria futura de las tasas de interés, sobre la situación de la economía norteamericana, sobre cuál era la visión que los miembros del Comité de Política Monetaria tenían sobre el estado actual de la liquidez en la economía norteamericana y cómo venía el tema del combate a la inflación, Powell fue muy claro en establecer un concepto que vale la pena repetir textualmente, que es que, primero, no están hablando de recortes de tasa de interés. O sea, frente a preguntas concretas sobre cuándo piensan bajar la tasa de interés, la respuesta de Powell fue: no estamos hablando de cortes en la tasa de interés, en ningún horizonte de tiempo previsible. Y más bien, y viene en segundo lugar, lo que enfatizó Powell varias veces durante su conferencia de prensa fue que la preocupación del Comité de Política Monetaria está en determinar qué tan suficientemente restrictivos se ha puesto la política monetaria como para llevar la inflación a 2% a lo largo del tiempo en forma sostenible. O sea que, como pueden observar ustedes, no hay nada que en las palabras del presidente de la Reserva Federal que permita intuir una baja de tasa de interés en lo que podríamos ser un horizonte de aquí a un año, y mucho menos en un horizonte menor, y hasta deja abierta la posibilidad de que, ya sea en la reunión de diciembre o en alguna reunión posterior, eventualmente pueda haber algún aumento en la tasa de interés en la medida que los datos le sugieran a la Reserva Federal que todavía no se ha ido en forma suficientemente profunda en lo que pueda ser el proceso de restricción monetaria. También, obviamente, deja abierta la puerta para lo contrario, para decir que eventualmente en próximas reuniones la Reserva Federal puede considerar que ya se ha avanzado lo suficiente y entonces dejarían las tasas en los niveles actuales. O sea que lo que ha hecho Powell es de alguna manera repetir lo que ha sido su concepto, su línea de acción en todas las reuniones previas, que es la de decir que las decisiones de la Reserva Federal se toman
según los datos que van cayendo o que se va accediendo sobre la situación de la economía, sin comprometerse claramente hacia el futuro, ya sea en nuevos aumentos de tasa de interés o eventuales reducciones. Más bien, en este contexto, lo que está claro es que no hay reducciones de tasa de interés sobre la mesa. Está abierta la puerta a alguna suba de tasa de interés en caso de que los datos muestren en los próximos meses que la economía norteamericana no se ha enfriado lo suficiente como para justificar que la inflación está bajo control. Entonces, ¿qué leyó el mercado en lo dicho por Powell, que hemos tratado de resumir acá en su concepto fundamental, que justifique que, por ejemplo, la tasa de interés de 10 años baje de 5 a 4,5%? Realmente nada. ¿Y qué hay en estas palabras de Powell que justifiquen esta suba que ha tenido el mercado accionario? Bueno, tampoco nada. O sea, si bien a nuestro entender la caída que había tenido el mercado había sido exagerada y los resultados de las empresas de alguna manera permitían establecer que había un sesgo a una señal de compra por parte de los inversores, dado que las valuaciones habían empezado a estar entre atractivas y razonables. Ciertamente no fue esa sensación la que movió al mercado los días jueves y viernes, sino que fue esta suerte de entusiasmo por lo que aparentemente el mercado quiso oír, que es que el ciclo de suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha llegado a su fin y que eventualmente en 2024 va a comenzar un proceso de reducción de tasas. Eso es lo que el mercado quiso escuchar de Powell, que está muy lejos de lo que Powell realmente dijo. Entonces, a nuestro modo de ver, lamentablemente, este furor del mercado creo que tiene pies de barro en la medida que en los próximos días los analistas de mercado empiecen a ver con un poco más de seriedad lo que realmente dijo Powell y bueno, y empecemos a contrastar esas perspectivas con lo que son los datos de la economía norteamericana. En materia de inflación, hay que tener en cuenta que si bien el dato de octubre del año pasado fue relativamente alto, en torno a un 0,4%, lo cual permitiría que al comparar con una inflación de octubre de este año, que por ahora algunas proyecciones como la del Banco Central de Cleveland, que va actualizando, va tratando de anticipar el dato de inflación con los datos que van llegando, en este momento la está situando en torno a 0. Eso podría permitir una baja de la inflación en periodos de 12 meses en Estados Unidos al entorno del 3,3%. Pero esa misma proyección hecha por Cleveland para noviembre muestra un 0,2% de inflación en el mes de noviembre, que comparado con el negativo de 0,1 del año pasado, nos volvería a llevar la inflación otra vez al entorno de 3,6. Y finalmente, cuando en la comparación entre el dato de diciembre, que el año pasado había sido negativo en 0,3, es posible que el año 2023 termine con una inflación en torno al 4% o incluso más arriba. Esto ciertamente no parece estar en línea con una expectativa de una inflación cayendo hacia el objetivo de 2%, máxime cuando también las estimaciones de lo que sería el núcleo de inflación, estas las sitúan tanto para octubre como para noviembre en torno al 0,3% o incluso un poquito más, con lo cual el núcleo de inflación permanecería en los próximos meses por encima del 4% interanual. De confirmarse estos adelantos, por lo tanto, uno lo que estaría viendo es que la inflación sigue estando dura en lo que respecta a su tendencia a la baja, lo cual probablemente podría requerir una restricción monetaria adicional por parte de la Reserva Federal. Hay que tener en cuenta que la próxima reunión de la Reserva Federal se va a dar los días 12 y 13 de diciembre,
con lo cual, de acuerdo también al calendario de publicaciones de la inflación, a esa fecha se va a conocer el dato de octubre, que se publica en noviembre, y posiblemente también ya esté disponible el dato de noviembre, que se publica en diciembre. Para terminar, otro elemento sobre el cual se insistió mucho en esta conferencia de prensa de Powell fue el hecho de que, además de la suba de tasas, se ha seguido adelante y se piensa seguir adelante con el proceso que se conoce como de quantitative tightening, o sea, la reducción del balance de la Reserva Federal, deshaciéndose del stock de bonos que tiene, de bonos del Tesoro que tiene en su poder, a medida que van venciendo, lo cual ha sido interpretado como el mercado como una señal adicional de contracción monetaria. La verdad es que, como hemos dicho en otras notas, esto es un error, porque ha sido en buena medida compensado por las operaciones de repo revertidos que normalmente la Reserva Federal hace con instituciones no bancarias, o sea, las que no tienen acceso a la posibilidad de hacer depósitos en la Reserva Federal. O sea, por ejemplo, los fondos de money market, una manera de hacerse de bonos o de aprovechar el mayor rendimiento de los bonos en estos últimos tiempos era justamente hacer operaciones a un día de compra y reventa de bonos, lo cual había llevado el saldo en la Reserva Federal de operaciones de repo revertidos por encima de los 2,5 millones de millones, o sea, lo que serían nuestros billones o trillones en Estados Unidos, compensando en buena parte lo que era el stock de bonos en poder de la Reserva Federal. Si bien en el último año el stock de bonos en poder de la Reserva Federal ha caído casi 1 millón de millones de dólares, las operaciones de repo revertidos también han caído en torno de 1 millón de millones, con lo cual la reducción de balance en términos netos no ha sido tan pronunciada. De hecho, si uno mira la variación de la base monetaria en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado, se da una variación positiva que ha sido un elemento raro durante los últimos tiempos. Se había dado ya en junio, volvió a tener una variación interanual negativa en julio y agosto, y ahora en septiembre la variación de la base monetaria vuelve a tener una variación positiva. ¿Es eso un elemento de cierto aflojamiento de la política monetaria, como que es insuficiente la suba de tasas hasta el momento? Es difícil saberlo, es solamente un dato puntual. Lo mismo con la evolución del crédito, que se había contraído en junio, se recuperó levemente julio y agosto y septiembre. Y el último dato de octubre, la última semana de octubre, sugiere cierta aceleración en el crecimiento del crédito bancario en los Estados Unidos. De vuelta, ese es un dato puntual o una señal de que las condiciones financieras no son tan restrictivas como la Reserva Federal lo cree. Bueno, esos son justamente ese tipo de datos que la Reserva Federal está tratando de confirmar en los próximos meses de si justifican un movimiento adicional en la tasa de interés o no. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.